Welcome to the second part of this session. Now we're going to have another speaker who's going to talk about what happened in the 60s and the 70s with photography in Argentina. His name is Rodrigo Alonso. He's a curator, researcher, and theoretician in the field of technology-based arts and performance. As independent curator, he has organized many exhibitions worldwide, including Seeing is Not Believing in Paris, Pop, Realism and Politics, Brazil, Argentina in the 1960s, in Buenos Aires and Rio in 2012, and Tales of Resistance and Change in Frankfurt in 2010. Welcome, Rodrigo Alonso. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al Getty Research Institute por invitarme y a Idurre Alonso y Judy Barry por permitirme acompañarlos Judy Keller, por permitirme acompañarlos en la organización de la exposición que está aquí en el museo. Acompañarlas en la investigación. ¿Sí? Yo no tuve nada que ver con la curaduría. Mi exposición se titula Imágenes desplazadas, la fotografía argentina entre la experimentación, la autocrítica, el índice y la contrainformación. Son muchas ideas para una sola ponencia, pero vamos a intentar dar cuenta de todas ellas en un tiempo breve. Bueno, como la mayoría de los países del mundo, el estatuto de la fotografía en la Argentina en los inicios de la década de 1960 es bastante ambiguo. Por un lado, existen ciertos autores ampliamente reconocidos, como es el caso de Horacio Coppola y Grete Stern, a los cuales se refirió recién José Antonio Navarrete, que habían estudiado en la escuela de la Bauhaus y que, sin embargo, no llegaron a configurar un campo estético con identidad propia para la fotografía. Más bien, hacia los 60 todavía, son vistos como figuras aisladas de una práctica que muchas veces se confunde con la ilustración. Los artistas plásticos están mucho más interesados en la imagen que en la fotografía. No obstante, algunos se van a volcar a ella para el registro de sus acciones. El caso de Alberto Greco es paradigmático porque trabaja mucho con este medio, aunque nunca consideró que sus fotografías fueran obras, sino más bien los vehículos que atestiguaban las intervenciones sobre el entramado mismo de la vida cotidiana. La fotografía florece, en cambio, en los fotoclubes, las asociaciones de fotógrafos aficionados que establecen jerarquías de valor a través de la organización de premios y concursos de todo tipo. En estos años, la figura de Pedro Luis Raota adquiere una relevancia especial, ya que es el fotógrafo argentino más premiado local e internacionalmente. Sus imágenes, sensibles y edulcoradas, son consideradas la realización más acabada de la fotografía artística en estos años. Su fama le permite establecer una escuela y transformarse en una suerte de modelo que muchos autores toman todavía hoy. Pero en el año 1969, el autodenominado Grupo de Fotografía Experimental inaugura la exposición La fotografía es arte, en una de las galerías más prestigiosas de Buenos Aires, con el fin de reclamar este estatuto para la práctica fotográfica y contrarrestar en gran medida el concepto de fotografía artística de realizadores como Raota. Arte es un sustantivo, con un peso muy diferente al calificativo artístico, que bien podría referir a una cualidad tomada en préstamo y no a algo propio. Las fotografías del Grupo Fotográfico Experimental son en su mayoría abstractas. Su idea de experimentación se basa en los postulados de la nueva visión de Moholy y Nagy y en la producción de imágenes alejadas de todo tipo de realismo. Entienden que la fotografía debe aproximarse a la experimentación que se verifica en las artes visuales y en este sentido caen en la trampa del pictorialismo, aunque sus imágenes no se encaucen en esta corriente estética.
La necesidad de enfatizar el camino de la experimentación los lleva a publicar un manifiesto. En este manifiesto, los puntos centrales hacen referencia a el trabajo grupal y la experimentación que permitan dar a luz a nuevos estilos y tendencias fotográficas, que la fotografía deje de ser un objeto recordatorio para ser un sujeto artístico, y la necesidad de poner a la fotografía al nivel de las experimentaciones en las demás artes. Al año siguiente, la exposición Fotografía, Nueva Imagen los reúne con otros grupos que también siguen la vía de la experimentación. El collage, la abstracción, los puntos de vista no convencionales, entre otros efectos, son algunos de los recursos que los hermanan. Aquí voy a mostrar algunos de estos grupos. Este es el grupo Beta. El grupo Imago. Y el Centro de Experimentación Visual, sobre el cual nos vamos a detener un poquito más. Un caso particular lo constituye el Centro de Experimentación Visual, conformado principalmente por artistas plásticos y diseñadores de la ciudad de La Plata. Entre ellos se encuentra Juan Carlos Romero, un grabador que adquiere protagonismo sobre todo a partir de la década de 1970 y que está incluido en la exposición que tenemos aquí en el Museo Getty. Jorge Pereira produce fotogramas mientras mantiene una profusa correspondencia con el ex profesor de la Bauhaus, Herbert Bayer, que en esos momentos está viviendo aquí en los Estados Unidos. Su hermano, Ramón Pereira, se orienta a la producción de fotografías tridimensionales, como lo harán también posteriormente otros artistas, como es el caso de Jacques Bedel. Las actividades de todos estos grupos fueron recogidas por la revista Fotografía Universal en una serie de artículos y entrevistas en las cuales se preguntan por el futuro de la fotografía en la Argentina. Pero también los fotógrafos provenientes de los fotoclubes se hacen la misma pregunta. Para Sara Facio, por ejemplo, la fotografía adquiere la altura del arte cuando transmite la sensibilidad de su autor. Su trabajo se orienta hacia los retratos y se aparta de la fotografía épico-política que se había impuesto como el paradigma de la fotografía latinoamericana a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Más tarde, explora las posibilidades de la edición, junto a Alicia D'Amico, en libros como Buenos Aires, Buenos Aires y Humanario. En 1973, junto a la guatemalteca María Cristina Oribe, Facio funda la primera editorial de fotografía en la Argentina con el título que se llama La Azotea. Mientras tanto, en el universo de las artes visuales, la fotografía se va instalando a través del registro de performances y otras acciones efímeras, pero sobre todo debido a la influencia de los medios de comunicación. Aquí vemos una acción de Marta Minujín que se llama Leyendo las Noticias, donde esta confluencia entre fotografía y medios de comunicación se hace carne en su propio cuerpo. La fotografía tiene un sentido fundamental en la obra y la cotidianidad de los artistas ligados al pop art. ¿Por qué? Porque les permite poner de manifiesto que el pop no es tan solo una opción plástica, sino que es fundamentalmente una forma de vida. Se es pop dentro y fuera de los museos, dentro y fuera de las galerías, y las fotografías de los artistas que se multiplican en los medios de comunicación no dejan dudas al respecto.
Pero rápidamente los medios de comunicación pasan a ser el objeto de análisis críticos y el soporte para producciones innovadoras. En el Instituto Di Tella, el teórico Oscar Mazzotta dicta cursos de análisis de los medios de comunicación que transforman la visión de los artistas y los animan a experimentar no solo con ellos, sino en el interior de ellos. Esta es una obra, en realidad una producción de Marta Minujín, realizada aquí en Nueva York. Marta Minujín, en la década del 60, en el año 1968, fue profesora de la Universidad de Nueva York, junto con Robert Rauschenberg y Steve Paxton, en el departamento que se llamaba Aventuras en Nuevos Medios. Y gran parte de ese trabajo tenía que ver con justamente el análisis de los medios de comunicación. Aquí ella toma la imagen de una película que iba a ser un grupo de rock que fue publicada en un diario, y toma a sus alumnos, les hace reproducir la escena y va contando todas las diferentes mediaciones que se producen entre el mito original que representa esta fotografía hasta su realización final en el trabajo práctico de sus alumnos. Intervenir los medios de comunicación. A partir de las enseñanzas de Oscar Mazzotta, 3 participantes de sus cursos, Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacobi, plantean la creciente suplantación de la realidad por su información en un texto que hoy conocemos como el Manifiesto de los Medios de Comunicación. En él establecen: en una sociedad de masas, el público no está en contacto directo con los hechos culturales, sino que se informa de ellos a través de los medios de comunicación. La audiencia de masas no ve, por ejemplo, una exposición, no presencia un happening o un partido de fútbol, sino que ve su proyección en un noticiero. En último caso, no interesa a los consumidores de información si una exposición se realiza o no. Solo importa la imagen que de este hecho artístico construye el medio de comunicación. Con estas ideas en mente, el grupo de jóvenes artistas decide enviar información sobre un happening inexistente a diferentes medios de comunicación. Cuando ésta se publica, la obra comienza a existir en los medios, aunque nunca haya existido en la realidad. Y siguen entonces en el manifiesto: en el modo de transmitir la información, en el modo de realizar el acontecimiento inexistente, en las diferencias que surjan entre las diferentes versiones que del mismo suceso haga cada emisor, aparecerá el sentido de la obra. Una obra que comienza a existir en el momento mismo en el que la conciencia del espectador la constituye como ya concluida. Perdón, estoy tocando mal. Ahí está. La idea básicamente es que estos artistas envían fotografías a los medios de un happening que nunca existió. Estas son las fotografías originales, son fotografías tomadas a sus amigos en distintas instancias de su vida cotidiana, y luego los medios las publican como si fueran parte de una obra artística, de un happening, que se conoce como participación total o el happening para un jabalí difunto. Esas fotografías fueron publicadas en el diario El Mundo, la revista Gente y en muchos otros medios de comunicación muy importantes de la época. Y bueno, la idea era que la obra se realizaba en el momento en que era publicada. No había existido, pero en el momento en que empieza a circular en los medios de comunicación, cobra la existencia que los artistas deseaban. A partir de estas ideas surge también un tipo de producción que los artistas denominan como el anti-happening. Tomando la información sobre algunos happenings famosos, como es el caso de Meet Joy, de Carol Schneemann, de los medios de comunicación, se proponen repetir de la manera más precisa posible un acontecimiento que se supone que debe ser impredecible, espontáneo y carente de instrucciones. Es decir, ellos se enteraban de lo que sucedía en los Estados Unidos básicamente a partir de los medios de comunicación. Entonces, el happening, que era básicamente un acto
de libertad e impredecible que no se podía repetir. Ellos intentan repetirlo a partir de la información que obtienen de los medios de comunicación, tomando esa información como si fueran instrucciones para la producción de un nuevo happening. Esto es publicado en la revista Gente. Otro momento importante en estas investigaciones los constituye la producción de Tucumán Arde, diseñada por un grupo de artistas como un dispositivo de contrainformación que cuestiona la publicidad oficial sobre la modernización de la provincia de Tucumán, en el centro de Argentina, con imágenes que muestran la pobreza y los conflictos sociales que este proceso conlleva. Ahí a la derecha tienen la imagen, podríamos decir, la información oficial, la publicidad oficial sobre este proceso de modernización que se estaba llevando adelante en Tucumán. Y a la izquierda tienen las imágenes producidas por los artistas de la situación social de la provincia durante este proceso. Un punto interesante de esta producción, a nuestros fines, es su presentación final, que adopta la forma de un ambiente fotográfico, con ampliaciones que recubren el espacio expositivo y proyecciones de diapositivas que agregan un componente rítmico y temporal. Ahí se ven las fotografías en las paredes y había proyectores de diapositivas que además proyectaban imágenes sobre el techo, el piso e incluso sobre las mismas fotografías que estaban en los muros, creando un ambiente mediático un poco parecido a lo que en esa época se denominaba el cine expandido. Las ambientaciones fotográficas se encuentran también en varias obras tecnológicas de Marta Minujín, que buscan poner de manifiesto el carácter envolvente e invasivo de los medios de comunicación. Un caso curioso lo constituyen ciertas puestas teatrales realizadas en el Instituto de Itela, que utilizan fotografías en reemplazo de todo artefacto escenográfico. El Instituto de Itela tenía un escenario que era muy estrecho y no permitía utilizar escenografía. Entonces, los técnicos de la sala diseñaron un dispositivo que permitían construir las escenografías con diapositivas. O sea, lo que ustedes tienen ahí son imágenes fotográficas que están siendo utilizadas como escenografías para distintas obras de teatro y de danza que se producían en este lugar. Lea Lublin realiza instalaciones fotográficas con el fin de desacralizar su poder documental. Aquí el público debe atravesar las imágenes, poniendo en entredicho su autoría mediante una actividad lúdica y participativa. Lo que hacía Lea Lublin es proyectar diapositivas sobre cortinas de plástico y el espectador tenía que atravesar las cortinas, es decir, atravesar las imágenes para, de alguna manera, digamos, contrarrestar el efecto, digamos, ese efecto realista y entenderlas en su materialidad inmaterial, ¿no? valga el oxímoron. Finalmente, la fotografía asume toda su potencia analítica y crítica en la producción conceptual que muchos artistas desarrollan a partir de finales de la década de los 60. Muchas de estas obras ven la luz en la diáspora, donde las condiciones sociales y de producción son más propicias, teniendo en cuenta que en 1966 la instauración de una nueva dictadura militar limita en gran medida la libertad artística. David Lamelas, por ejemplo, utiliza la fotografía para deconstruir la narrativa cinematográfica en FilmScript. Aquí, 3 proyectores de diapositivas desorganizan las imágenes del film que vemos en el fondo, con el fin de desnudar el dispositivo visual que construye la significación en el cine. Aquí se proyecta una película y aquí son 3 proyectores de diapositivas que a partir de fotogramas de la película cambian el sentido de las escenas. En un caso sigue la misma línea argumental, pero eliminando fotografías de la totalidad del film. En el segundo caso
hay un cambio de escenas y en el tercer caso hay la desaparición de una escena. En Rockstar, Lamelas se aproxima a las ideas del manifiesto de los medios de comunicación al crear una realidad basada en sus construcciones imaginarias, ¿sí? Es decir, en las construcciones imaginarias de los medios, ¿no? Una obra en la cual el propio Lamelas interpreta a un cantante de rock, y algo que a él le gusta mucho recalcar es que lo hizo antes que Cindy Sherman. Leandro Katz, uno de los artistas que están aquí en la exposición también, combina los lenguajes cinematográfico y fotográfico en esta obra que se llama Self o Shelf Portrait, mediante un complejo procedimiento a través del cual la obra adquiere un carácter autoanalítico, ¿no? Se está refiriendo todo el tiempo a sí misma. Él va sacando, primero hace unas fotografías donde se van llenando los estantes de libros, luego dentro de la fotografía empiezan a aparecer las mismas fotografías de la línea anterior, y luego hay como una suerte de zoom, ¿no? De aproximación hacia el espacio en las distintas imágenes hasta que entramos como en la materialidad, ¿no? En el grano de la fotografía. Liliana Porter, en cambio, reflexiona sobre la materialidad fotográfica y sus límites en obras como Arno, o las que pueden verse aquí en el Getty o también en el Hammer Museum en este momento. Para finalizar, esta obra de Horacio Zavala acude a la fotografía para cuestionar la supuesta libertad que habilita la práctica artística. Ese papel, como cualquier soporte, disciplina o institución, aparece como un límite a la autonomía creativa. Zavala elige la fotografía para documentar un acto de denuncia que está por afuera del papel, pero que no escapa a la fotografía. Para recuperar su gesto radical, deberíamos convenir en que la fotografía no es un arte. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Muchas gracias. Now we're going to go with the last speaker of today. He's one of the artists in the exhibition. Marcos Lopez is a visual artist from Argentina. His work is based on heavily staged images inspired by film, classical painting, and documentary photography. His photographs are part of the collection of significant museums such as Museo Nacional de Arte Reina Sofía in Madrid and Quai Branly in Paris. Please welcome Marcos Lopez. A través de un pequeño gesto voy a intentar experimentar, no hablar de fotografía teatral, sino teatralizar la situación de la conferencia. Si yo agarro esto, lo tiro así y experimento un zapateo gauchesco, me estoy apropiando de un espacio escénico y llevarlo hacia una situación teatral. Simplemente con permitirme, dentro de una improvisación, teatralizar una situación de conferencia. Un auténtico zapateo gaucho. Dislexia
narrativa, se llama esta conferencia. No es una conferencia, sino una teatralización de una conferencia. Por lo tanto, me puedo permitir devaneos emocionales, que es a lo que me dedico. Llevar a imágenes devaneos emocionales y experimentar el placer de la oralidad. La expresividad del silencio. El tono es el contenido en este momento. Esta especie de enojo, desesperado enojo. ¿Soy Marcos López o estoy actuando de Marcos López? Mi trabajo es una mezcla... tengo que... Suite bolivariana. Diego Rivera en el post-muralismo digital. El muralismo post-digital, apropiarme de la América Latina en un arte político, en un barroco expresivo, post-pop. Mi trabajo es una mezcla de estilos, subrealismo criollo y pop latino. El subrealismo criollo no es más que un pastiche, cocoliche, un collage desesperado. Yo quisiera que absolutamente es una performance, ¿sí? Empiezo todo de nuevo. Un collage desesperado donde tomo elementos del arte colonial latinoamericano, el sufrimiento cristiano, la culpa católica, apostólica, romana y el pecado que me inculcaron en la escuela primaria y secundaria, el barroco churrigueresco cusqueño, la psicodelia amazónica, el movimiento antropofágico y el tropicalismo brasilero y el muralismo mexicano y el arte político de la histeria de la izquierda latinoamericana. Quiero todo. Es una desesperada voracidad, oralidad que cualquier psicoanalista definiría que me he quedado en el infantilismo oral. Quiero todo. Como todo título, el surrealismo criollo no quiere decir nada. Algo del realismo mágico de García Márquez con la pretensión del surrealismo francés. Si hay algo que nos define la identidad de los argentinos es que somos pretenciosos por el complejo de inferioridad que nos atraviesa como país. También se podría llamar surrealismo o realismo del sur. Uso el recurso de autodiscriminarme, victimizarme y hacerme la víctima. Me funciona sentirme discriminado.
me funciona buscar mi potencial expresivo en la autodiscriminación, marginación, provincianismo cultural. Me sirve, me gano la vida con eso. Conecto con la fuerza central del resentimiento de mis ancestros indígenas oprimidos. La sed de venganza y los amores no correspondidos de mi juventud y adolescencia. Es una técnica. Con los años la aprendí a controlar. Me desdoblo. El enojo es una teatralidad del enojo. Yo no estoy enojado, estoy muy contento que me hayan invitado, estoy comiendo comidas riquísimas, visitando estas exposiciones maravillosas, estoy nutriendo mi espíritu, escuchando a otros conferencistas. Teatralizo el enojo. La palabra criollo, surrealismo criollo, tiene que ver con el mestizaje, la mezcla de razas en América Latina, el melting pot. Argentina como melting pot. Melting pot. Después de esto me voy a quedar a hacer un stand-up en Las Vegas. Dado la crisis del arte contemporáneo, simplemente le estoy agradeciendo la posibilidad de este test en mi capacidad actoral. Santa Fe, la tierra de mi infancia, Santa Fe. El pop latino, el uso de la publicidad hacia el arte, está directamente tomado de Andy Warhol. Como statement, digo, el pop latino es copiar a Andy Warhol, pero copiarlo mal. La identidad del arte o de mi andarivel es el error. Una vez un escritor, Alan Pauls, dijo, a Marcos López no le interesa el subdesarrollo, le interesa la textura del subdesarrollo. Y el coqueteo con la publicidad. Sopa Campbell, cerveza Santa Fe. Mi trabajo también se podría llamar expresionista, pero en el sentido de la necesidad de expresar fuertemente algo. Un manotazo de un hombre a punto de ahogarse en el medio de un remolino en el Alto Paraná. El último manotazo del hombre que se va a ahogar en el medio del Alto Paraná. Esa necesidad de oxígeno final es la que yo vivo desde que fotografiaba en blanco y negro hasta que me compré el iPhone 8S Plus. Argentina no es nada. Argentina son unos pastizales al sur, sin alambrados, con gauchos borrachos riéndose a carcajadas de chistes que nunca entendí.
un niño en un pueblo de campo, mirando al gauchaje, borracho, riéndose de chistes que ese niño no... Por eso no me gustan los gauchos. ¿Hay algún gaucho en la sala? Argentina, funcionarios burócratas de la corona española que se quedaron desclasados, contrabandistas de puerto, gauchos que mataban una vaca en el medio de la pampa para comerse un bife y dejaban el resto a los caranchos. Por eso nuestro país nunca avanza. Porque los gauchos andan en el campo con el caballo, ¿no? Tienen hambre. Se bajan, matan una vaca, le cortan un pedazo, la cocinan un bife y dejan. Eso pasa todavía ahora. Inmigrantes italianos y españoles que trabajaron de sol a sol para construir una gran ciudad. Buenos Aires. Buenos Aires, un shopping center de cartón pintado que tambalea azotado por los vientos patagónicos. La patria no es nada, es una ilusión afectiva, algo así como los Reyes Magos, Santa Claus o el ratón que te trae dinero cuando se te cae un diente. Los parques de diversiones de chapa del pueblo de mi infancia. Un padre ausente, una abuela que vino de Galicia en el año 1900 y que trabajaba todo el día para pagarle los estudios universitarios a mi papá, pero nunca me acarició. De ahí el resentimiento. No te hagas la víctima, Marcos, no te hagas la víctima, madurá. Eso dice el psicólogo. Argentina, un club de barrio donde los socios de la comisión directiva se roban un porcentaje de las ganancias de los bailes de carnaval. En la escuela me hicieron repetir 100 veces que Perón era mi papá y Evita era mi mamá. Marcos, escriba 100 veces, Perón es tu papá y Evita tu mamá. Pero me gusta vivir en la Argentina, no porque la ame, sino porque estoy acostumbrado. No me va ni bien ni mal, estoy acostumbrado. Me gusta saludar al señor chino, dueño del supermercado chino de la esquina de mi casa. Me gusta más volver que irme. Soy como el perro de Pavlov. Soy como el perro de Pavlov, pero adormecido de clonazepam. Me copio a mí mismo. Me desmorono ante el primer inconveniente. Ahora ya no me interesa más la fotografía. Lo que me interesa es hacer yoga, llevar el aire a la parte baja del estómago, fortalecerme con la respiración, ser mi respiración. Inventé un estilo con la copia, el remake, la cita. Repito frases hechas como un loro.
repito frases hechas como un loro. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar porque lo que más me gusta hacer es vagabundear. Robo poemas, me apropio de poemas ajenos y ni siquiera nombro al autor. Experimento la oralidad como performance expresiva. Me gusta hablar de lo de acá. Cuando digo acá, me refiero a mi barrio, me refiero a Argentina y me refiero a la América toda, desde el Río Bravo a la Patagonia. En función de la contundencia sonora del relato, no me importa mentir. Invento la historia. Necesito llamar la atención. Necesito protagonismo. Necesito atención. Necesito protagonismo. Soy artista a pesar mío. No elegí ser artista. Soy artista a pesar mío. Borro con el codo lo que escribo con la mano. Me desdigo, me subo a la punta de Machu Picchu y me pongo a gritar como si fuera Fidel Castro. Me apropio de la América toda, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil besa a mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. La izquierda latinoamericana. ¿Qué ha sido de la izquierda latinoamericana? La fotografía no tiene que ver con la verdad. Nunca se habla ni se fotografía lo que realmente fue. La mano responde a otras órdenes. La mano hace lo que en la selva ecuatoriana es el trabajo de los chamanes. Al hacer clic, a veces se puede contactar en transversal con otros estados del tiempo y la conciencia. A la mano la manejan los duendes y los muertos. Da lo mismo dibujar, escribir, tomar fotos o actuar. Yo le doy vida a los demonios del pasado, los libero. No hago más que repetir siempre los mismos temas: el pecado, los vencedores y vencidos, el llanto de la cautiva. Soy el cacique y soy la cautiva al mismo tiempo. Universalizar la textura emocional de los recuerdos, las escenas de la infancia, mezclarlas con lo que técnicamente se llama color local y sentir que estoy haciendo una crónica sociopolítica de mi época, aunque esté pensando en el olor de la maestra de primer grado. Querer ser otro. Confundir el verbo ser con el verbo estar. Liberar al niño interno. Jugar con las palabras.
falacia, frigidez, fantochada, fanfarrón, frívolo, falsedad, fraude, folclore, flatulencia. Mezclar la sabiduría popular con la más sofisticada filosofía budista. Y me voy a permitir citar una frase que leí hace poco en el diario La Nación de un artista argentino muy comprovinciano mío, Adrián Villar Rojas, que está exponiendo por acá, y que dice: aprovechemos que estamos vivos. Ahora estoy aprovechando que estoy vivo, o sea, aprovecho mi corporalidad, satisfago mi deseo de la oralidad, tomo riesgo y voy esta noche a la soledad del cuarto del hotel a escuchar esa autopista, sintiéndome en el extremo de la fragilidad de la existencia. ¿Quién es Marcos López? El que duerme acurrucado en esa cama sobre la 45th Avenue, sintiendo ese ruido de autos que no termina, no termina, no termina, y le reza a la Virgen de Guadalupe: por favor que termine ese ruido. Les agradezco que me hayan permitido esta experiencia y gracias por invitarme. Qué bien que nos pudimos reír un rato. Sí. Para eso me contrataron. Yo quisiera hacer una pregunta a todos, que es básicamente una pregunta que nos hicimos cuando estábamos planteando el proyecto, y es si realmente existe una especificidad sobre la fotografía argentina o no existe. Entonces quisiera escuchar qué me tienen que decir al respecto. Bueno, creo que la presentación de Marcos es casi todo eso, ¿no? Bueno, creo que no. Hace muchos años, en una exposición que hizo Jorge Blusberg en el CAIC, en el Centro de Arte y Comunicación, le decía que no había un arte latinoamericano, sino que había problemas latinoamericanos, ¿no? Y que el arte abordaba esos problemas. En la medida en que abordaba esos problemas de América Latina, o que se aproximaba a ellos, daba cuenta, ¿no? Digamos, a través de una producción en particular de esa región. Creo que el caso en la Argentina sería lo mismo, ¿no? Dudo que exista una fotografía estrictamente argentina, pero es muy claro que la Argentina tiene una situación idiosincrásica muy particular, y que la fotografía está muy enraizada en esa idiosincrasia. Lo decía un poco en broma, pero también lo digo un poco en serio. Creo que la presentación de Marcos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, él estableció un montón de cosas que serían muy difíciles desde la teoría poder decir, pero que dichas de esa manera tan brutal, tan brutal, ¿no? En una performance me parece que da como una clave de lo que pasa con la fotografía argentina. Creo que también la exposición que está aquí de alguna manera lo pone en evidencia. Hay como una relación de amor-odio con Europa, ¿no? Sobre todo con Europa más que con los Estados Unidos, pero con Europa muy claramente, que tiene que ver mucho con esa inmigración y esa, digamos, como necesidad y dificultad al mismo tiempo de separarse de esa herencia. Hay otra cosa que tiene que ver también con otra cosa que decía Marcos, con la lejanía, con esto de estar muy al sur, de estar muy alejado del resto del planeta, y todo el tiempo tener que, por un lado, dar cuenta de eso, y por otro lado, como compensar, ¿no?, la distancia.
tiene que ver también con cuestiones históricas. Creo que aquí Verónica hizo una presentación fantástica sobre esa, como algo de la construcción de la nación, ¿no? Que también está muy presente, como ella misma decía, todavía hoy, ¿no? O sea, forma parte de nuestro cotidiano. Creo que muchas de esas cosas en algún punto pueden dar cuenta de lo que podría llegar a ser una fotografía argentina, que no tiene que ver con una materialidad ni un uso en particular de la técnica, sino que tiene mucho que ver con cómo estamos atravesados por toda una serie de circunstancias, y que creo que es algo que la gente lee. O sea, que muchos, que los teóricos, las personas que se aproximan a la fotografía y al arte argentino en particular, tienen mucha capacidad de encontrar, incluso mucha mejor capacidad que nosotros mismos. Sí, bueno, yo quizás contestaría eso más específicamente desde el siglo XIX por ahí. Y pensando o sea, tanto en mi presentación como ustedes mismos en la curaduría de la muestra, tuvieron en cuenta la cuestión de la construcción, ¿no? De la fotografía como algo construido, no como un registro real o fiel de la realidad, sino la parte de imaginario que está puesto en esa imagen que se construye, o en esas imágenes que se construyen. Y desde ahí creo que, o sea, sí está ese lado, bueno, siempre hay una realidad concreta, ¿no? En la fotografía, bueno, en los usos tradicionales del XIX, siempre hay una realidad, de todas formas, material, concreta enfrente, pero al mismo tiempo, justamente, estos imaginarios creo que juegan de una manera en Argentina, pero del mismo modo o de modos semejantes en otras partes. O sea, sobre todo si uno piensa, esto en mi presentación, y ustedes también lo han tomado, la cuestión del tiempo, ¿no? Y un desfase temporal primario en la fotografía, que es el fruto de una cultura técnica europea que de pronto aparece como sistema de representación implantado, bueno, en culturas técnicas que son diferentes, o sea, ámbitos culturales que no han pasado por la revolución industrial, etcétera, y de pronto tienen un instrumento de reproducción o de producción de imágenes que permite, bueno, una representación fiel, entre comillas, pero que sabemos que está cargada de imaginario y de lo construido. Entonces, ahí hay un desfasaje que comparte Argentina con los demás países no centrales. Entonces, si bien hay especificidades de la fotografía argentina, tienen que ver, como decía Rodrigo, bueno, con su propia historia y lo propio que está frente a ella, sus propias ciudades, su propia construcción, digamos, de nacionalidad, de ciudadanía, etc. Pero en principio creo que lo que se comparte y pienso, no sé, fotografías que están en la otra muestra, en la muestra sobre las metrópolis, bueno, donde justamente ahí se ve un acompasamiento, ¿no? Ustedes han armado una pared, justamente, donde han puesto los epígrafes todos juntos de costado, una pared lila, creo. Infraestructura moderna. Sí, exacto. Y todas las fotos van acompasadas, las que son de Perú, de Brasil, porque precisamente, bueno, y es lo que salió de la mesa de esta mañana, ¿no? Un cierto pulso, y que para cruzar esas fotos, bueno, había, en el caso de la muestra de aquí de Getty, hace falta ir allí y ver, bueno, esto es Brasil, pero podría haber sido Perú, o sea, podría haber sido un Richardson, un Curret, ¿no? No sé. Sí. ¿Quieren añadir algo más? ¿No? Una sola cosa. Sí. Para ampliar esa perspectiva, digamos, latinoamericana que planteaba también Verónica, al final creo que encontramos muchos problemas muy semejantes entre los países latinoamericanos. Creo que encontramos muchas respuestas semejantes también entre los países latinoamericanos que obedecen a factores de índole política, cultural, etcétera. Y creo que muchas veces lo que cambian es justamente los ciertos, digamos, respuestas contextuales que se pueden dar a los mismos tipos de problemas, que no siempre en todos los países y demás se dan la misma respuesta desde el contexto al mismo problema. Y por supuesto que esas respuestas de contexto a cada problema, o esa manera en que los contextos pueden priorizar o jerarquizar unos problemas con respecto a otros, de alguna manera tienen
aportan, contribuyen a generar cierta textura particular, para decirlo de algún modo, a los procesos los procesos, digamos, culturales y artísticos de la fotografía en cada país. Visto desde esa perspectiva, creo que sí, podemos encontrar ciertas respuestas particulares en lo que en Argentina se produce, desde la fotografía a determinados cruces discursivos, problemas discursivos que circulan, etcétera, y a veces en correspondencia con las que se le da en otros lugares, y a veces con ciertas particularidades que son, por supuesto, tienen mucho más que ver con las propias dinámicas culturales más localizables en el territorio. En definitiva, para cerrar, si esto hubiera sido la exposición de fotografía argentina, hubiera sido una exposición de fotografía mexicana, el lugar del gaucho quizás sería la sala del mariachi, para poner del mariachi, no de los charros, exactamente, del charro. Es decir, pues podría haber sido un elemento tomado culturalmente en la construcción en la construcción de los sujetos nacionales, podría haber sido el charro, para poner un ejemplo de cómo también en cada país se dan los procesos que son semejantes, pero por supuesto tienen distintas contexturas y particularidades de representación, aunque obedezcan a situaciones más generales. Bueno, yo quería hablar un poco del tema de construcción, que ha estado tan presente básicamente en todas las ponencias de alguna u otra forma, y que también es parte de la exposición, porque la exposición comenzó siendo una exposición sobre la idea de fotografía construida, y además que luego pasamos también a la idea de decir, bueno, vamos a mostrar imágenes que parecen fotografía documental, bueno, y que por supuesto podríamos aquí hablar extensamente de que cualquier fotografía es siempre construida, y me parece que el ejemplo que Verónica dio de las imágenes de Pozzo, donde se ve la sombra, es como una imagen perfecta de cómo hay una serie de construcciones de parte del fotógrafo que ahí se ve claramente, mientras que en otros lados, por ejemplo, si pensamos en el álbum debut de las escuelas, quizás está más velado, ¿no? Como no hay una construcción estética clara en la imagen, en alguna forma, pero cuando uno pone todas las imágenes juntas, se genera una idea, una construcción, que en el caso del siglo XIX tiene mucho que ver con las ideas institucionales del momento, intelectuales y políticas. Me parece que en lo que tú, José Antonio, planteaste, vamos más hacia un tema personal y hablaste más que nada de una aproximación política hacia la imagen de la ciudad, ¿no? Que me parece también un caso clave, el de Tina Modotti, con todas las imágenes puestas, como ella, al generar esa instalación, construye una cierta imagen que ella quiere dar sobre la ciudad, sobre también el tema del obrero, etcétera, desde ese punto de vista, ¿no? De cómo ya en la modernidad se construye, pero desde una mirada personal del fotógrafo más que institucional, ¿no? Entonces, no sé si... Y bueno, y luego Rodrigo, podríamos hablar del comienzo de una deconstrucción y de cómo se juega con la idea de que la imagen es una imagen verosímil y cómo empieza a jugar con eso. O sea, por ejemplo, el happening del jabalí difunto trata sobre eso, usa la imagen fotográfica para hablar de algo que no existió, pero existió de cierta manera, pero no existió, pero luego existe a través de los medios de comunicación, es una especie de paraficción. Entonces es como que tenemos tres momentos clave, ¿no? Y tiene mucho que ver la idea de construcción en todo esto. Y por supuesto Marcos, que lo que hace es llevar la construcción hasta el extremo, ¿no? Para crear una cosa como estridente, estereotípica, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si es una cosa así como general, pero a ver, ¿qué me podéis decir? Vamos por orden. Sí, por orden. Exacto. No, esto que decís de la construcción y ver si esta foto de Pozzo también, pienso que muchas veces, está bien esto que decís en relación con los álbumes, porque muchas veces los álbumes
hace más evidente que las imágenes sueltas, ¿no? Tenemos mucho más contexto, con suerte tenemos epígrafes, o sea, muchísima más información para evidenciar justamente de qué manera fue concebido un proyecto más amplio que, bueno, una imagen suelta, una imagen única. Y en este sentido recuerdo dos cosas, en términos de construcción y como de un avance en el tiempo. Uno, un álbum que ustedes, bueno, tienen fotos, tienen otro álbum de él, de Cristiano Jr., 1876, 1877, son dos sucesivos de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que aparece es justamente una construcción, pero a futuro y apoyándose en el texto. O sea, es un álbum que tiene imagen y tiene texto, y hay una ciudad de Buenos Aires que todavía es una aldea, un poco lo que alguien presentó esta mañana, y el texto dice, bueno, que las cúpulas pujantes están en la ciudad. O sea, el texto que acompaña está adelantándose en el tiempo a lo que se espera que sea esa ciudad, ¿no? Un poco también, o sea, más que construcción, rozando un poco ya la ficción. Y otro caso que me parece emblemático y que se toca curiosamente con lo que presentó Rodrigo casi un siglo más tarde, que ocurre casi un siglo más tarde, es la Exposición Nacional de 1871, que tuvo una serie de aplazos por la fiebre amarilla, etcétera. Lo que hizo que estaba prevista para el 69, se hace en el 71, y las fotos ya estaban circulando por todas partes, las fotos de los pabellones, etcétera, pero la inauguración no había ocurrido todavía. O sea, el acontecimiento histórico, cívico, que se suponía que era una exposición nacional, no había ocurrido, y sí ya estaban circulando las fotos. O sea, como una suerte de anticipación de lo que realmente iba a ser constitutivo de un hecho cívico de peso, ¿no? O sea, no es el jabalí difunto, pero hay ahí como como los medios, ¿no? Anticipándose al hecho. Dejo a... Bueno, yo creo que en definitiva en el siglo XIX está claro que muchos fotógrafos tienen una conciencia artística dentro de lo que en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, eso podía significar, y además también una clara orientación e interés discursivo de generar discursos, de generar propuestas discursivas. Eso existe en el siglo XIX, en la segunda mitad. Lo que sucede, creo yo, es que justamente a partir de los años 20, 30, se configura un nuevo espacio institucional con respecto al arte y la fotografía entra en discusión dentro de ese espacio, dentro de ese, digamos, ese espacio del arte, y dentro de y empieza a circular dentro de los digamos, los espacios discursivos con que el propio espacio artístico se organiza. Y por supuesto eso trae diferencias, eso trae nuevas características a los procesos de construcción discursiva, porque ya esos procesos de construcción discursiva se están insertando dentro de una discusión de más vasto alcance sobre qué cosa es lo moderno, qué cosa es el arte moderno, y por lo tanto me parece que eso es algo importante, y eso es lo que me interesaba, no sé si lo pude transmitir a la audiencia, pero una de las cosas que me interesaba más era justamente cómo en esa emergencia de esas discusiones el problema está no en que antes no hubiera habido conciencia estética o conciencia artística y construcción discursiva con conciencia artística, sino en el nuevo modo que esa conciencia adquiere y los nuevos modos en que se organiza esa conciencia y se inserta en una discusión de nuevo tipo. Yo tengo una respuesta a eso, si quiere un poco, bueno, que tendría como que cambiar el eje un poco de la presentación. Yo creo que en realidad la verdadera construcción fotográfica, o sea, la verdadera fotografía construida es la fotografía objetiva. O sea, la idea de que existe una objetividad fotográfica es la gran construcción de la fotografía, ¿no? Que es justamente todo lo contrario a pensar en esa idea de la fotografía construida, ¿no? Es decir, la fotografía no nace como un medio de reproducción fidedigna de la realidad. Primero copia la pintura,
Después Marey hacía negativos donde la misma persona se repetía varias veces. Muybridge hacía todas estas, ¿no?, análisis del movimiento. Los pictorialistas construían toda la situación y la fotografiaban, ¿no?, combinaban negativos. Mucho tiempo después se construye la idea de una objetividad fotográfica. O sea, mucho tiempo después vienen los puristas, ¿no?, a decir, ¿no?, que la objetividad, ¿no?, que la fotografía, que la representación fidedigna de la realidad es la verdad de la fotografía. Y lo que hacen es trasladarla al origen del medio, ¿no?, como si eso hubiera estado desde el principio, cuando sabemos que no está desde el comienzo. Entonces, yo creo que lo interesante tal vez de lo que sucede en la década del 60 es que la profusión de los medios de comunicación, que es el gran tema de los 60, ¿no?, de los 50, 60, ¿no?, de los medios de comunicación, podríamos decir como vuelve a cuestionar, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera permite como ponerle un fin a esa construcción, que era la construcción de la objetividad. Y en ese sentido es que empiezan a aparecer todos estos análisis, esta necesidad de entender los dispositivos mediante los cuales uno cree en las imágenes, uno cree en lo que está viendo, uno cree que lo que los medios nos dicen es la verdad o la realidad. Entonces, podríamos decir, la deconstrucción es como, en algún punto, te diría como una suerte de vuelta a repensar la naturaleza misma de la imagen fotográfica, entendiendo que, insisto, que es mucho más construida la concepción de un realismo fotográfico que la posibilidad de utilizar la imagen como un vehículo para la transmisión de un pensamiento que no necesariamente coincide con el mundo, digamos, que consideramos la realidad. Y entonces, tal vez una cosa interesante de los 60 es que esta circulación de los medios también empieza a poner en discusión, digamos, algo que tiene que ver con una suerte de globalización de la información que antes no existía, ¿no? Tal vez antes, por lo menos en Buenos Aires, no estoy voy a hablar de la Argentina para no meterme en problemas, pero en Argentina es muy claro el hecho de que en los 60, con todas las informaciones sobre el Mayo francés, sobre la guerra de Vietnam, digamos, y esta necesidad de saber lo que está pasando en el mundo, en un país que está en la punta sur del universo, hace que los medios tengan que ser muy analizados, muy cuestionados, muy interpelados, ¿no? Creo que mucho de estas experimentaciones con los medios de comunicación tiene que ver con eso, con esa suerte de clara comprensión de la imposibilidad de aceptar sin más, ¿no?, esa objetividad fotográfica y empezar a entender que todo es una construcción discursiva. José Antonio, ¿querías responder? Sí, agregar una sola cosa. Yo creo que es muy importante también a la hora de enfocar estas cuestiones tener en cuenta que como cualquier otro medio de representación, la fotografía tiene un archivo discursivo que se comienza a formar desde los orígenes mismos de la fotografía. Es decir, el discurso de Aragó, cuando presenta la fotografía, cuando presenta Daguerrotipo, ya contiene es toda una discursividad en torno a las posibilidades del medio y a lo que este medio puede generar. Y creo que ahí están los fundamentos de un discurso sobre la fotografía que va a tener muchas facetas, va a nutrirse de muchas categorías, de categorías diferentes, pero creo que al fin y al cabo en el proceso histórico de la fotografía, en la complejidad de ese proceso histórico, porque estamos hablando
quizás un poco desde la perspectiva del arte, pero al fin y al cabo la fotografía no es un medio para producir arte. Es decir, producir arte con la fotografía es solo una de las posibilidades que tiene la fotografía y una teoría sobre la fotografía necesariamente es mucho más compleja que el abordaje de la fotografía como una práctica artística, pero sin duda por su dinámica y por su participación en las discusiones culturales ha sido dentro de la práctica artística que se han elaborado la mayor parte de los discursos que han nutrido el archivo discursivo de la fotografía. A mí me parece que ese archivo discursivo de la fotografía contiene suficientes elementos, contiene suficientes nociones para transitar por muchos de los problemas que en cada momento de su proceso histórico han ido acompañando la fotografía, y refiere además ese archivo los posicionamientos que respecto a los problemas de la práctica fotográfica se han elaborado como aportes de carácter teórico. Marcos, ¿quedaste muerto? No, estoy un poco desorientado. Desorientado. Bueno, tú dijiste que la fotografía no tiene que ver con la verdad. Eso dijiste en tu presentación. Sí, la fotografía no tiene que ver con la verdad. Me interesa... Ayer estuve frente a una de las fotografías que más me influenciaron, y creo que es la mejor fotografía de los últimos 200 años. ¿Qué es cuál? Que es la de Hockney, del collage en el desierto. En el desierto. Y hoy a la tarde, mientras esperaba, pude ver la luz con que pintaba Hockney, y dije, maestro, he venido a donde usted pintaba. Entonces, estoy envuelto en ese estado emocional, no puedo hablar de otra cosa, si ustedes me disculpan. Bueno, yo quería una última pregunta antes de que pasemos al público, que tiene que ver con esto que estábamos comentando ayer del optimismo hacia el futuro, que aparece, que hablábamos de esto en torno a Metrópolis, ¿no? En torno a cómo aparecen muchas de las fotografías, son los núcleos que se generan, esta idea de que vamos hacia adelante y el progreso está allá adelante. Sucede en el siglo XIX mucho, sucede en las fotografías de masas que has mostrado hoy, o sea, siempre como una masa que va hacia adelante, ¿no? Y esta imagen de la ciudad moderna también es siempre positiva, de cierta manera. Aunque te están mostrando el conventillo de Coppola, siempre tiene algo positivo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y eso es algo que se revierte cuando tú ves la exposición de Foto Argentina, la última sección, que es Fisuras. Se revierte totalmente esa idea, ¿no? O sea, de repente cuando te enfrentas con las fotografías de Santiago Porter, o me da igual, las de Pastorino, es el efecto contrario, ¿no? a todo eso. Entonces, quería que si podían comentar en qué momento se da eso, cómo sucede, cómo pasamos de esto a lo otro. Ya sé, estoy haciendo preguntas existenciales, no me extraña que Marcos López esté... Pero yo me atrevo quizás a atisbar un... Estoy en trance. Creo que tiene que ver básicamente con algo que se ha mencionado, que es lo institucional. ¿Quién fotografía para quién? Mientras la fotografía es para celebrar la modernización, hablo del siglo XIX, mientras es para, en el caso de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados en la Argentina, mientras la posee las élites, va a estar celebrando ese progreso que ella misma, que desde otras vertientes la élite está produciendo, o desde las vertientes desde que las propias compañías ferroviarias están produciendo. Cuando cambian los productores es cuando va a cambiar o cuando puede cambiarse ese discurso. Cuando puede aparecer, cuando aparecen en los primeros, o sea, incluso la fotografía del siglo XIX que muestra conventillos,
no es desde un lado de crítica social. Es como, bueno, es parte de, pero no desde la crítica. O sea, va a aparecer en la crítica justamente cuando quienes produzcan fotografía la van a producir desde otro lugar para otro consumo, justamente, no para el consumo de postales, de tarjetas que llevan a los usos y costumbres, a lo típico, ¿no? Estos tipos, sino justamente desde otro lugar. Y de hecho, José Antonio mostró hoy Horacio Coppola y Greta Stern, ¿no? Justamente en otra vereda. Sí, pero sigo pensando que es una vereda siempre optimista, o sea, que tenemos que llegar casi prácticamente a, yo diría, los años 60, 70, para ver otro tipo de imagen. O sea, no sé qué tanta diferencia hay entre el libro que hace Coppola de Buenos Aires, ¿no? Que es institucional totalmente, y las otras fotografías que aparecen en Sur o que aparecen en otros lugares. No hay ninguna, ¿no? O sea, que en ese... Sí. Una sola cosa con respecto a eso. Yo creo que es sobre todo a partir de los años 60, 70 en los cuales no deja de producirse una fotografía latinoamericana de carácter optimista, que es la que está vinculada a los llamados procesos revolucionarios, la Revolución Cubana, el Archivo del Salvador en los años 70, etcétera, junto con una fotografía o al lado de una fotografía crítica, etcétera. Yo creo que crítica y que a veces los límites entre crítica y escepticismo o crítica y cierta falta de ilusión de futuro puede coincidir. Yo creo que fundamentalmente es a partir de los años 80, 90 que cada vez se torna más crítica la visión de los artistas, y creo que dentro de esa visión crítica, que muchas veces lo que tiene es un objetivo, digamos, sensibilizador de conciencia, de poner en el tapete la discusión sobre determinados problemas, etcétera, pero también con eso a veces se van eliminando de la circulación porque cada vez son menos admisibles las imágenes entusiastas, las imágenes, es decir, la creencia en la transformación de las ciudades hacia un signo positivo cada vez se hace menor, es decir, hay determinados factores de carácter histórico que creo que de alguna manera hacen que a partir de cierto momento cada vez más una visión escéptica o crítica que de alguna manera se liga o que se contamina con cierto, o parece estar vinculada al escepticismo, aunque los intereses de su configuración como producto no sean esos, hacen que se hagan las imágenes felices cada vez menos digeribles y menos interesantes para la circulación, sobre todo en particular en el campo artístico. Es decir, las imágenes felices son para la publicidad, las imágenes del optimismo son para la publicidad y afines, no exactamente para el campo del arte en gran medida. Sí. Yo cuando a principios de los años 90, en el pleno gobierno de Menem, me inventé el pop latino, una de las fuentes de inspiración fue, quiero hacer un tipo de fotografía diametralmente opuesta a Sebastián Salgado. Digo, ¿cómo hago para hacer lo opuesto a Sebastián Salgado? Me busqué un enemigo interno. Y 2, voy a hacer una fotografía alegre, pseudo publicitaria, que era un gesto de provocación, digamos, atravesado por la dictadura militar, atravesado por el dolor, atravesado por bla, 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 como gesto de ruptura, me invento esa sonrisa, porque la fotografía latinoamericana de Luis González Palma, Graciela Iturbide y el gran maestro Don Manuel, que en paz descanse Don Manuel,
¿Dónde está? No. Que pensé que me dejaba decirte algo. Somos amigos. Me invento esta alegría que supuestamente no tiene que ver con el dolor andino y el indigenismo, ni las nobles causas de la Revolución Cubana, digamos. Sí. Vos, si estoy diciendo algo mal, me decís. Está muy bien, está muy bien. No, yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre ese tema que tal vez tiene más que ver, o sea, lo voy a hacer primero en relación a la cuestión tecnológica, que es a lo que más me dedico, y voy a hacer el traslado a la fotografía. Digamos, hay ciertos autores que analizan digamos, este mismo cambio entre el optimismo y el pesimismo en el terreno de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología también tiene un momento, digamos, donde hay un optimismo tecnológico, como unas visiones utópicas que están fortalecidas por el desarrollo tecnológico, y hay un momento en que la tecnología también pasa a tener esa visión pesimista. Y estos autores lo que sostienen es que a lo largo del siglo XX la tecnología que nace, ¿no?, en el iluminismo, que nace en los pensadores de la Ilustración como un motor de la transformación social, pasa, digamos, sobre todo hacia mediados de la década del 20, a transformarse en un motor de su autopreservación, ¿no? Es decir, que si a mediados del siglo XIX la tecnología era el motor del cambio social, a mediados del siglo XX la tecnología es el motor del progreso de la tecnología, ¿no? O sea, es el motor de su autoprogreso, ¿no? O sea, empieza a desvincularse de las causas sociales y empieza a transformarse en un medio tecnocrático, donde lo único que importa es la propia autosustentación de la tecnología. Yo creo que lo que sucede en el caso de la fotografía tiene mucho que ver con lo que pasa con los gobiernos y con la política a lo largo del siglo XX. Muchas de esas visiones optimistas tienen mucho que ver con esos gobiernos que tenían una visión social, ¿no? Y creo que a lo largo del siglo XX los gobiernos de visión social se van transformando en burocracias políticas, ¿no? Donde lo que importa, lo vemos hoy en día, ¿no? Lo que importa es un poco como la autopreservación del sistema político, ¿no?, de las clases políticas, ¿no?, de ciertos sistemas supuestamente republicanos, y cada vez importa menos en qué medida esos sistemas representan a una comunidad y están pensando en el progreso de esa comunidad. Y yo creo que eso los artistas lo sienten, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que hace que la fotografía, pero no solamente la fotografía, el arte en general, ¿no?, vaya como poniendo en evidencia ese cambio que se va dando a lo largo del siglo XX, que tal vez tiene su momento un poco crítico, sobre todo en el caso latinoamericano, con todas las dictaduras, ¿no?, de los 60, 70, que cambian por completo las actuales, ¿sí? que cambian por completo la visión que se tenía. Una cosa, cuando uno habla con muchos artistas de la década del 60, por ejemplo, Roberto Jacobi, Eduardo Costa, todos te dicen, en los 60 estábamos seguros de que ganaba la revolución. O sea, estábamos en Argentina en el año 68 esperando que llegara la revolución cubana a la Argentina. O sea, que la revolución cubana se iba a distribuir en toda América Latina, y estábamos convencidos, ¿no? Ellos dicen, estábamos convencidos que en cualquier momento esa revolución llegaba al resto de América Latina. Y lo que sucedió fue, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, digamos, hay algo en ese momento que es un punto de quiebre importante, y el arte no puede no dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, we're going to open to the public for questions. Okay, I see a lot of questions. Let's begin there. There's another one here. Here. I don't know if we have enough time for A lot of questions. Thank you so much. It's very, very interesting. I love the show. I just have a question. If this exhibit is about
constructing and deconstructing Argentinian national narrative. Why privilege photography over other media? Can painting contribute here? And secondly, if the show is about constructing and deconstructing narrative, what role does the aesthetic gesture section play in the show? Section. I guess that's a question for me. Esto es para ti, claro. Well, the show was a show about photography. It was put together by the Department of Photographs at the museum. So we knew from the very beginning that it was going to be only about photography. And of course, it could have been done with any other type of work. We could have done it with painting, and we could have included all types of works. So that's to answer your first question. And the second one, why the aesthetic gesture inside the exhibition? It's because when we were thinking on the political gesture, and we thought about the image of mothers of Plaza de Mayo, holding the image of the sun that disappear as kind of like almost like a performatic action in which they're pointing out to something, we thought that it was important to think about that in terms of an aesthetic gesture that had already happened before in the 60s with the conceptual artists. And it also was important for us to not only show an exhibition that was telling you a thematic narrative throughout it, but if you look at it, you also gonna see that there's like some sections that talk about specific moments. There is a gallery that has a lot of works about the modern period, which is the one about Buenos Aires and Evita. Basically, all the works are from the same time period, almost like a breaking point. And then the aesthetic gesture, it was also like a breaking point in the exhibition. This moment is important in terms of the history of photography and how then it changes and then it evolves into something else. So that's why. I want to thank all of you. I have seen the exhibit, as I hope many of people here have, and I'm fond of photography in general. And I want to say, Marcos, you woke me up. And when I go into that gallery, I'm woken up. And I think what happened in Argentina and Latin America has parallels to the moment we're living in right now. And I take students in there, and I won't take little ones, but I take high school students and college students, and we're telling them the history that happened in your country, but think about the parallels that are happening now. It was so provocative, it's so exciting, I'm so glad that the Getty put this exhibit together, and I just want to thank you. But you woke me up, and I hope it wakes up a lot of people. Thank you. Another question here. Gracias. Bueno, voy a hablar en español porque el panel es en español. La discusión me recuerda mucho, me hizo venir a la memoria el título de un libro muy polémico de un autor venezolano, Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Y fue un libro bastante incómodo para la intelectualidad latinoamericana en su momento. Tiene que ver con esa idea de construir una identidad primero regional y entidades nacionales optimistas. Y cómo a pesar del modelo fallido, sigue habiendo ese optimismo en construir una imagen nacional o una imagen regional. Y me gustaría un poco saber si tienen alguna explicación de ese optimismo inacabable que hay en América Latina al momento de construir identidades. Bueno, a mí no me parece que es inacabable. Para mí se acabó en los años 90, igual un poquito antes. Pero creo que cuando uno ve la exposición de Argentina y llegas a la última sección, a fisuras, allí no hay ningún optimismo. Y creo que cuando cruzas a la última sala,
todavía es más claro, ¿no? O sea, es para mí eso, los años 90 de cierta manera es un punto de quiebre porque históricamente suceden muchas cosas. Ya hemos pasado por las revoluciones fallidas, ya hemos pasado por los conflictos en Centroamérica, estamos en el Tratado de Libre Comercio, estamos en plena crisis de corrupción por todos lados. O sea, como que yo siento que ya en los años 90 el último sesgo de optimismo creo que es el zapatismo en Chiapas, y ahí se acaba. Estamos hablando del 94. No estoy tan de acuerdo. ¿No? Bueno. Yo creo que abona un poco la idea del optimismo. Tal vez no optimismo, yo entiendo lo que estás planteando y tal vez es cierto que no hay como esa suerte de optimismo franco, ¿no? Que tal vez existía anteriormente. Hoy el optimismo a veces es más cínico, ¿no? Es un poco más irónico, pero yo creo que hay un cierto optimismo que tiene mucho que ver con, no sé si voy a decir algo, tiene mucho que ver, me parece, con un imaginario que creo tenemos los latinoamericanos, de que América Latina es como una fuente de recursos inagotable, ¿no? Yo creo que la idea del recurso inagotable es algo que prende en el latinoamericano, ¿no? ¿Por qué abona un poco tu teoría del optimismo? Porque la gente participa mucho en política, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, aquí la gente ni va a votar, en Europa a nadie le importa. Me reí hace unos años justamente en España, ¿no? Que estuvieron un año sin presidente y un amigo mío español me decía, bueno, lo que nos demuestra este hecho es que podemos vivir sin presidente un año, no pasa nada, ¿no? Es decir, todo sigue igual, el país sigue igual, puede no haber un presidente, ¿no? Digo, hay algo, en América Latina hay algo como de la participación política que en el fondo es una forma de optimismo, ¿no? Digo, en el fondo es una forma de creer que con la política se puede cambiar algo, a pesar de la corrupción, a pesar de los robos, a pesar de, o sea, la cantidad de veces que hemos caído todos los latinoamericanos en tantos problemas. Hay algo como de esa idea de que Latinoamérica siempre se levanta, que me parece. ¿Pero tú crees que eso se traduce a la fotografía? No sé si no, se traduce eso es lo que yo no me refiero a... Yo me estoy refiriendo solamente a la fotografía, no me refiero al espíritu de la gente en la calle. Sí, definitivamente en Latinoamérica siempre hay una esperanza de que se va a poner mejor, pero no me parece que se traduce al ámbito fotográfico. Un poco y un poco, digo, probablemente no sea no sea como lo que más uno ve, digamos, dentro de la producción artística, pero yo creo que es algo que es como subrepticio y que es algo como bastante latinoamericano. No sé, yo no lo veo tan claro fuera de América Latina, a pesar de todos los problemas que hay, ¿no? Hay algo que, bueno, no sé, un poco para darle como un punto a esa idea que no me parece que esté todo errada. Estoy de acuerdo con lo que dice con vos en cuanto a dónde se manifiesta eso, ¿no? Tal vez no se manifieste tanto en el arte y se manifieste más en otras... Pero bueno, se manifiesta, digamos, en la cultura. El pueblo es la cultura también, ¿no? Es una forma cultural, ¿no? Digamos, de alguna manera eso se ve, ¿no? Y tiene algún tipo de traducción cultural. Es lo que yo creo, ¿no? No, ya. ¿No? Bueno, lo que ocurre es que tú vienes de Venezuela. De Cuba y de Venezuela. ¿Cómo? De Cuba y de Venezuela. Pero digo, bueno, no sé, yo estaba, perdón. No, una sola cosa para incorporar, que no sé si lo mencioné anteriormente y disculpen si lo hice antes. Creo que también en los últimos años se ha acrecentado las demandas para el arte de ser
un instrumento de crítica. Y en la misma medida en que también las demandas para el arte de ser un instrumento de crítica también es algo que aleja las visiones optimistas de la práctica del arte. O sea, creo que hay una conjugación de factores que influyen en eso y sin duda uno de esos puede ser las propias demandas que se han generado en la propia práctica, en el desarrollo de la propia práctica artística. Yo quería hacer una pregunta. Para mí es muy interesante que en este momento en la Getty, y escuchando la sesión de esta mañana sobre la idea de la metrópolis, y estamos hablando de Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Habana, pensando inclusive en la exposición de arte concreto que hay acá, que este momento en donde en los años 60 y 70 la fotografía se transforma en esta especie como de otra forma, digamos, más crítica, más conceptual de pensar la realidad, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre lo que me llama mucho la atención de América Latina, pensando en esta idea de optimismo o no, es que la fotografía moderna, digamos, optimista, hermosa, esta idea de la fotografía inclusive de la época de Coppola o antes, o ejercicios modernos más abstractos de la fotografía, están todas montadas dentro de periodos de dictadura. O sea, digamos, la historia, inclusive la historia de la modernización, la creación de la metrópoli, las gestas de independencia, está toda acompañada de grandes periodos de crisis política. ¿Por qué entonces se da realmente este quiebre en el 60 y el 70 de esa manera? Hay muchas respuestas para eso, pero yo creo que no nos debemos olvidar que esta idea de una obra que tiene como inclusive dentro de la fotografía es muy importante, los años 40 y 50, que acompaña todas estas ideas modernistas, están, digamos, a contravena, digamos, desmintiendo un poco una crisis política enorme. O sea, es muy contradictorio que esté en contra del grano, o sea, una realidad personal y social en contraprestación a una realidad política de progreso falso. Perdón, y además montado en el hecho de que vemos el fracaso de esas modernidades rampantemente en toda América Latina, la vemos en Brasil ahora, la vemos en Argentina ahora, la vemos en Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que también depende un poco de lo que consideremos optimista, ¿no? Sí. Me parece que el problema, no sé si todos estamos hablando del mismo optimismo, ¿no? Porque pensaba un poco en la exposición justamente del Hammer, estuvimos hablando antes de esto, ¿no? Digo, claro, bueno, pero yo digo, por ejemplo, si uno va a la exposición de Radical Women, es una exposición que está llena de conflictos. Para mí era una exposición totalmente optimista. Optimista en el sentido de que, digamos, del empoderamiento, ¿no? De ese lugar, digamos, donde la mujer encontraba como una forma de expresarse de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia. En ese sentido, yo, como te decía hoy que nos vimos, te decía, yo salí muy emocionado de esa exposición. Y fue algo como una transmisión de energía que, claro, si yo me pongo a analizar obra por obra, son todas obras terribles. Pero bueno, insisto, ¿qué es el optimismo? Sí, pero ¿no? justamente la idea de optimismo ahí viene de una... O sea, lo estoy diciendo como irónicamente, como una falta de postura crítica. En todo caso, en el término de la mujer radical, en la fotografía que hay, que es una fotografía crítica, que plantea una postura política, una especie de reconstrucción desde otra perspectiva, pensando de cómo se quiere ser, cómo se quiere representar a sí mismo. Es justamente esa actitud crítica la que marca esa diferencia de, por ejemplo, unos 50 y unos 40. Yo lo estoy hablando como un optimismo, por una falta de sentido crítico hacia la realidad, una falta de postura política hacia esa realidad. Bueno, pero... Perdón. Sí, pero por ejemplo, cuando tú ves en la exposición de fotografía argentina la serie de Chaco de Greta Stern, creo que ese es un buen ejemplo de una postura muy crítica. Estamos hablando de 1960 y además es una cosa que además tiene mucha relación con lo de Tina Modotti, porque también ella hacía estas pequeñas exposiciones de estas serie de obras de los indígenas de Chaco en Buenos Aires para crear conciencia de la situación de esta gente. Entonces, sí me parece que entre los modernos hay casos de... Y Tina Modotti, por supuesto, o sea, con todas las imágenes de los obreros y de las mujeres también, en muchos casos, ¿no?
Sí, yo creo que justamente hay una corriente crítica también de los años 20 a 50 que recorre de alguna manera, no es la que más ha sido difundida, no es la más conocida, pero que de alguna manera recorre también el escenario creativo latinoamericano a través de algunos, en la fotografía en particular, y muchas veces por razones también de cómo se organiza el circuito institucional del arte para esos años 20 a 50, también corre a través o transita a través de los medios de prensa fundamentalmente, los proyectos críticos. Y hay ejemplos de eso en la mayor parte de los países, o una parte de los países latinoamericanos. De todas formas, quisiera solamente también agregar una cosita, que es que todos los discursos de las diferentes esferas de la actividad humana no van acompasados y a veces hay determinadas, es decir, se plantean determinados, en el campo del arte y en los discursos del arte se plantean determinados problemas que no parecen estar muy en coincidencia con ciertos problemas que pueden estar pasando en la trama social o en otros aspectos de la trama social. Y a veces parece que hay una falta de correspondencia y sin embargo otras vías nos permiten aproximarnos a encontrar cómo esos discursos se relacionan, a pesar de que en la superficie no aparezcan suficientemente relacionados, y también teniendo en cuenta que al fin y al cabo en cada momento son problemas, los problemas de la práctica del arte y los problemas de la práctica política, etcétera, no necesariamente coinciden, y que también en América Latina, un continente tan vasto, con tantos países, con tantas diferencias, donde las diferencias entre Guatemala y Argentina son tan grandes que verdaderamente uno encuentra las relaciones a través de determinados problemas culturales, históricos, etcétera, para encontrar las conexiones, porque hay diferencias de desarrollo histórico muy grandes también, para abonar sobre esto. Entonces, no en todos los contextos tampoco se plantean los mismos problemas políticos, y eso hace también que haya ciertas variaciones y ciertas diferencias también en las respuestas que da el arte hacia esas problemáticas. Botón demuestra cuando uno ve, por ejemplo, la obra de un fotógrafo como Julio Sadik, un fotógrafo guatemalteco, que seguramente conocen algunos de ustedes acá, un fotógrafo guatemalteco que trabaja desde finales de los años 30 y hasta los años 70, pero que tiene un conjunto apreciable de fotografías en los años 40, 50, sobre todo en los años 40, hay que ver también cómo su obra, y son esos cuerpos de trabajo que te indican cómo las prácticas del arte y los problemas del arte van influyendo en el curso de los cuerpos de trabajo. Una primera parte muy relacionada con una investigación sobre lo indígena y lo social en el marco indígena que a partir de los años 50, con la, digamos, con la internacionalización de la abstracción, se vuelca hacia unas investigaciones abstractas como hacen también otros fotógrafos. Es decir, que uno encuentra también esos cuerpos de trabajo en que hay respuestas a distintas circunstancias de lo político-social, de lo cultural y de las propias demandas que la práctica artística o de los procesos artísticos plantean. Yo quería decir, una cosita solamente en relación a... me parece que es un error creer que crítica es sinónimo de pesimismo. O sea, una cosa es crítica y otra cosa son dos cosas totalmente distintas. Porque, por ejemplo, una obra como Tucumán Arde, que yo mostré un poco someramente, fue un intento de un grupo de artistas de generar un canal de contrainformación contra un gobierno dictatorial. Y su idea de mostrar la miseria de Tucumán era hacer que cayera el andamiaje de la dictadura, ¿no? Es decir, es una obra que recurre a unas imágenes, digamos, muy graves de una situación política, pero con la posibilidad de hacer que se desbarate, ¿no?, la estructura discursiva de un gobierno totalitario, ¿no? Y con la idea de un retorno a la democracia. Entonces es una obra crítica, pero no es una obra pesimista, todo lo contrario.
Okay, we're done with our time. Sorry if you had more questions, but you can approach the speakers if you have any specific question for them. And now we're going to have a reception, and then afterwards, if you're staying, we have Cecilia Vicuña speaking. Thank you so much for staying with us.